Bueno, pues es un gozo, hermanos, poder estar aquí con ustedes para, como iglesia, como familia del Señor, poder celebrar este día, ¿verdad? Nosotros entendemos que esta fecha, 15 de septiembre, es una de las fechas donde hay una gran fiesta mexicana. Estamos a punto de ver eso, va a ser televisado y la mayor parte de los municipios aquí en Oaxaca, el Zócalo, estará ahí la persona indicada dando ese tradicional grito conmemorativo, donde nosotros celebramos nuestro grito de independencia o la independencia mexicana. Es un hecho que es muy importante para nosotros. ¿Cuántos lo creen que es importante para nosotros? Es muy importante para nosotros lo que ha sucedido hace muchos años, porque nosotros, los que somos mexicanos, entendemos que nuestra nación, México, antes de ser México, estaba bajo un régimen, bajo el régimen de España, y después de que hubo esta lucha por la libertad y patria, nosotros fuimos declarados como una nación libre e independiente. Entonces eso es un hecho muy importante para nosotros. Es algo que cada país, ¿verdad? Es importante para cada país. Nosotros en la historia encontramos diferentes países celebrando su independencia. Y yo creo que todo el mundo, los que estamos aquí, que hemos estudiado la historia de México, conocemos nosotros el personaje que ostenta el título de héroe de la independencia. ¿Y quién me puede decir alguien o una persona que luchó en la historia que ostenta el título de héroe de la independencia? Dígame uno. Miguel Hidalgo y Costilla, ¿verdad? Es un militar insurgente, es un sacerdote que por las acciones que él dirigió durante esta libertad y patria de nuestra nación, se le dio el título del padre de la patria, ¿verdad? El padre de la patria. Entonces, estoy seguro que Estados Unidos, donde viene Erika, David, su familia, hay héroes también, ¿no? No sé, algunos de ellos, ¿cuál sería, David, un héroe de la independencia de Estados Unidos? George Washington. Algún Benjamin Franklin también por ahí, ¿verdad? Algunos nombres conocidos. Entonces, los hechos históricos de la independencia son muy importantes para nosotros como nación, porque de alguna manera lo que ocurrió cuando nosotros encontramos libertad y patria, de alguna manera ese hecho histórico le dio identidad a nuestra nación, le da identidad a nuestra nación. Y sabemos nosotros por la historia que para que hubiera este movimiento libertador, hubo muchas personas que estuvieron dispuestas a sacrificar sus vidas por el ideal de libertad y patria. Y así como ya mencionamos a Miguel Hidalgo y Costilla, también hubo otros, ¿no?, que fueron como precursores y que lucharon por la libertad. Uno de ellos es Fray Servando Teresa de Mier, ¿verdad? Ese es uno de ellos, un hombre que nació en Monterrey. Él fue llamado uno de los precursores de la libertad, que nos dieron libertad, uno de los héroes o precursores también. Entonces, todos esos acontecimientos que encontramos, amados hermanos, en la historia de México, son muy importantes para nosotros. Sin embargo, la razón por la cual estamos aquí, la razón por la que nosotros nos reunimos esta noche para celebrar,
es porque hay un hecho histórico que no se encuentra en ninguno de los libros de autoría humana. Hay otro hecho histórico. Y este hecho histórico tuvo lugar hace 2000 años. Hace 2000 años, pero en realidad fue orquestado mucho antes de la fundación del mundo. Vamos a hablar de esto en esta noche. Por ahí hay una diapositiva. Quiero hacer breve, ¿verdad? Porque pues nos está esperando una cena muy deliciosa que alguien preparó. Entonces voy a ser muy breve. Entonces, ya citamos cómo se dio la libertad y patria de nuestra nación, cómo nosotros nos convertimos en una nación libre y independiente. Así que hubo muchos hechos históricos alrededor de este acontecimiento. De la misma manera también, hermano, de una manera parecida, el movimiento libertador de México tuvo precursores, pero también el movimiento de nuestro libertador Jesús también tuvo precursores. También hubo otros que colaboraron para anunciar lo que Jesucristo vendría a hacer. Nosotros los conocemos, por la Biblia nosotros los conocemos como los profetas del Antiguo Testamento, que anunciaron a Israel la venida de un Redentor y un Libertador a todas las naciones. Y todas estas profecías vinieron a cumplirse cuando Jesucristo, ¿verdad?, nació, cuando Él llegó y se vistió de humanidad y nació el Hijo de Dios. Todas estas profecías o todos esos anuncios acerca de un libertador y de un redentor se cumplieron en la persona de Jesucristo. Pero hubo un último precursor del Antiguo Testamento. Ustedes lo conocen. ¿Cuál es su nombre? Juan el Bautista. Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 del 1 al 6 dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías. Lo que anunciaron, ¿verdad?, los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad?, apuntaba hacia Jesucristo, y eso es lo que está diciendo Juan el Bautista como uno de los precursores que anunciaron la llegada de este libertador y de este Mesías, este Redentor. Dice, cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea, toda la región alrededor de Jordán, acudieron a él, y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Eran bautizados por Juan en el río Jordán. Entonces vemos que así como el movimiento de libertad y patria, el movimiento de nuestra nación tuvo precursores también, ¿verdad? Hubo precursores que anunciaron la venida de nuestro libertador y redentor Jesucristo, que se convertiría este libertador a todas las naciones. Juan Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y esas son las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo en el inicio de su ministerio terrenal, fueron las mismas palabras. Fueron las mismísimas palabras. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Entonces, hablamos entonces que los precursores, los profetas, Juan el Bautista habló del reino de los cielos, donde existía una era en el que la intervención divina, la intervención redentora de Dios, con justicia y con misericordia, hace un llamado diligente a todas las naciones a venir, a arrepentirse, y recibirían misericordia y justicia, y podían ser parte de este reino de Dios o reino de los cielos. Segundo, de la misma manera que el movimiento libertador de nuestra nación, México, tuvo muchos seguidores,
que se unieron a la causa de la libertad y patria, el movimiento de nuestro libertador Jesús tuvo muchos seguidores también. Nuestro caudillo, nuestro Señor Jesucristo, el capitán de las huestes, también se encargó de llamar a hombres a seguirlo. Hombres que dieron a conocer a las naciones el mensaje liberador de este Redentor, el Mesías, el Hijo de Dios. Y hay un pasaje en particular donde la Biblia habla acerca de estos héroes de la fe, de estos hombres que fueron seguidores de Cristo. Estos héroes de la fe, la Biblia los llama así de esta manera en el capítulo 11 de Hebreos. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida para anunciar la venida de este Redentor, de ese Libertador. Y ellos pusieron su mirada, hermanos, ellos pusieron su mirada en un reino celestial, no en un reino temporal, terrenal. Ellos pusieron su mirada en una mejor patria que está en los cielos. Vaya conmigo allá a Hebreos 11, y vemos qué fue lo que hicieron estos seguidores de Cristo, el Libertador. Hebreos 11, del 13 al 16, dice así. Todos estos, hablando ya de los héroes de la fe, donde empieza a hablar capítulo 11, acerca de Abel, Enoc, Noé, Abraham, y todos los que le siguieron, dice el versículo 13, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Estos hombres que fueron seguidores del Antiguo Testamento, ¿verdad? Todos estos hombres, algunos de ellos patriarcas, profetas, dice la Biblia que ellos pusieron su mirada en un reino celestial, en un reino eterno, no terrenal. En un gobierno donde no solamente habría libertad y patria, sino un gobierno sin fronteras. Un gobierno sin fronteras, donde habría un gobierno donde la justicia y la santidad sería perfecta por toda la eternidad. Es sorprendente, dice que ellos estuvieron mirando esas promesas, no las alcanzaron, pero dice que Dios no les dio a ellos esas promesas aparte de nosotros, sino que a nosotros, ¿verdad?, nos dieron esas promesas y ellos juntamente con nosotros pudieran gozarlas. Entonces, podemos ver que la fe de estos héroes de la fe, capítulo 11, era que ellos pusieron sus ojos en una herencia celestial, futura, no terrenal. Y nosotros entendemos que también los apóstoles que Jesucristo llamó sus seguidores, los 12, 11 de ellos, el apóstol Pablo, los 12, dice que de alguna manera la tradición dice que todos ellos murieron como mártires por causa del Evangelio. Y encontramos también que en la iglesia primitiva muchos de los creyentes que pusieron su fe en Cristo Jesús, que fueron seguidores de Jesucristo, también sufrieron el morir como mártires por la persecución por causa también del Evangelio. 3. De la misma manera en que el movimiento liberador de México trajo beneficios terrenales, como una identidad como nuestra nación, independencia política y social, también
el movimiento de nuestro Señor Jesús, el movimiento de nuestro libertador Jesús, tuvo beneficios espirituales. Los beneficios de nuestra libertad en Cristo, nosotros podemos entender por la Biblia que son beneficios que no tienen fronteras, no están cimentados o fomentados ni en políticas ni en ideologías terrenales. Así como los pueblos que estaban cansados, nuestros pueblos mexicanos que estaban cansados por la opresión y la injusticia de un régimen que era terrenal, corrupto, y fueron libertados por el sacrificio de hombres que con gran valor pelearon por la libertad y el bienestar de los pueblos de México. De esa misma manera, los que están en Cristo, por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido liberados de la opresión y la cautividad del pecado. Fue lo que estuvimos cantando durante el tiempo de alabanza. Nosotros fuimos liberados de la opresión y de la esclavitud espiritual por causa del pecado. Vamos a Lucas 4. Sígueme con tu Biblia en Lucas 4:16 al 19. Jesucristo durante su ministerio terrenal dice que entró, la Biblia narra en el Evangelio de Lucas que él entró a una sinagoga. Y estando en esa sinagoga dice la palabra de Dios que Jesús llegó a Nazaret, versículo 16, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Nosotros, cuando el Señor Jesucristo nos alcanzó a nosotros estábamos en esa condición, cautivos, bajo la opresión del pecado. Él nos trajo libertad de esa opresión. Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, Él empezó, como dijo el profeta Isaías, viene un libertador, un redentor, que va a traer libertad de la opresión, que va a traer libertad de la esclavitud al pueblo de Israel, pero no solamente al pueblo de Israel, sino apuntaba a una esclavitud espiritual en la que todas las naciones se encuentran. Nosotros entendemos que Cristo, por el Espíritu de Dios, a nosotros nos ha libertado, nos ha hecho libres. Él le dice que no hemos recibido el espíritu, ¿verdad? No recuerdo cómo dice, espíritu de temor, sino hemos recibido el espíritu en el cual podemos clamar, Abba, Padre. La Biblia es muy enfática y dice que todo ser humano se encuentra bajo la esclavitud del pecado. Y que todo ser humano necesita ser liberado de esa esclavitud. En Juan 8, 34-36, que leyó Brendita durante el tiempo de alabanza, dice de la siguiente manera, Juan 8, 34 al 36, Jesús en una charla con los judíos les dice, Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres.
Gracias a Dios por lo que Él ha hecho al enviar a Jesucristo a liberarnos nosotros de la esclavitud en la que nos encontrábamos. Y yo quiero que tú reflexiones, hermano, acerca de lo que tú estás viendo en tu comunidad, en tu colonia, en nuestra sociedad, en lo que está ocurriendo en el mundo. La Biblia dice que todo ser humano está bajo la esclavitud del pecado y necesita ser liberado de esa esclavitud espiritual. Lo que nosotros vemos, hermano, alrededor de nosotros, de nuestra sociedad, es que muchos aman esa esclavitud. Muchos aman esa esclavitud y no se dan cuenta que algo está mal en sus vidas. Lo que ellos proclaman ser su libertad de hacer lo que ellos quieran y lo que les parezca, realmente es su esclavitud. Unos buscan libertad o ser libres por medio del alcohol, de las drogas, del sexo, que de alguna manera les permite temporalmente olvidar su condición de pecadores. Otros buscan libertad o ser libres al disfrutar su pecado, cualquiera que éste sea, sexualidad, adulterio, muchas cosas que se ven allá afuera. Y otros, hermanos, otros buscan libertad a través de sus buenas obras. Otros buscan libertad a través de vivir una vida moral, correctamente moral, pensando que serán aceptados por su manera de vivir delante de Dios. Y lo que toda esta gente llaman libertad es verdaderamente su cautiverio. Para terminar, nuestro verdadero libertador es Dios mismo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Nuestro libertador es Dios mismo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y estoy seguro que nosotros celebraremos, ¿verdad? Un par de días más adelante, celebraremos nuestra independencia. Y nosotros vemos que cada año hay un día para esta ocasión, para celebrar la independencia. Pero nosotros, los ciudadanos del reino, los hijos de Dios, celebramos todos los días nuestra liberación de la opresión y la esclavitud del pecado. Esa es la gran diferencia. Sí podemos, claro que podemos celebrar la independencia de nuestro amado México, pero nosotros podemos darnos cuenta que nuestra nación continúa, como otras naciones y el mundo entero, bajo la opresión y la corrupción del pecado. Nuestro verdadero libertador es Dios mismo, Dios hecho carne, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora entendemos nosotros que nosotros no celebramos una fecha. Nosotros no celebramos una fecha cada día del año, o un concepto, o un ideal terrenal de libertad. Celebramos a una persona. Estamos aquí para celebrar a una persona que es Jesucristo, nuestro libertador, el Hijo de Dios, que vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Para eso estamos aquí en esta noche, para celebrar esto. Pero quiero que tú te vayas con esto último. Nuestro libertador Jesucristo continúa librando una lucha en el mundo espiritual por liberar a los cautivos del pecado. Él continúa en esa lucha. Pero lo más asombroso, hermanos, lo más sorprendente, que
Nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a ti y a mí. Nos ha llamado a su iglesia, que somos nosotros, a luchar juntamente con Él para rescatar a esos oprimidos por el pecado. Jesús vino a cambiar la historia, como ha cambiado la historia de nuestras vidas. Él vino a cambiar la historia. Vino a dar y a conocer y establecer el reino de Dios en la tierra, en los corazones de los ciudadanos del reino. Lo más sorprendente de esto, hermanos, que nuestros caudillos que pelearon para darnos tierra y libertad, ellos levantaron armas, levantaron espadas, en diferencia con nuestro Señor Jesucristo, que Él no levantó ni una sola arma para conquistar, para derrotar el pecado y para librarnos de la opresión de la esclavitud del pecado. Ni una sola arma Él levantó, ni una sola espada para liberarnos. El estandarte de Cristo fue el amor de Dios. El estandarte de Cristo en la liberación de los cautivos y oprimidos al pecado fue el amor de Dios. Y ese, hermanos, debe de ser nuestro estandarte. El amor de Dios debe de ser nuestra bandera en nuestra libertad en Cristo. Recuerden lo que dijo Él, ¿verdad? En el capítulo 13 de Juan, Él dice lo siguiente, en el versículo 31 al 35 dice: entonces cuando salió Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también lo glorificará en Él mismo, y lo glorificará enseguida. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo, me buscarán, y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen unos a otros, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos, creyentes y no creyentes, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. El amor de Cristo, entonces, amados hermanos, tiene que ser el amor de Cristo, que es un amor sacrificial, debe de ser nuestro modelo. Debe de ser nuestro modelo aquí en la comunidad Gracia Redentora, en la comunidad de creyentes, aquí como el lugar donde este tipo de amor es expresado a los creyentes y es expresado al mundo, creyente o no creyente. Y de esta manera, dice Jesús, conocerán, sabrán que ustedes son mis discípulos y mis seguidores. Conclusión, amados hermanos. Hay algo que nosotros debemos reconocer como creyentes. Hay algo que nosotros debemos reconocer, que aunque somos libres del pecado, aunque hemos sido libres de la opresión y la esclavitud del pecado, no somos independientes de Dios. Aunque hemos sido hechos libres de la esclavitud del pecado, no somos independientes de Dios. No somos independientes de Dios en la batalla por el pecado para permanecer libres de esa opresión. Tenemos que luchar en dependencia con Dios, nuestra independencia del pecado. Todos los días podemos nosotros celebrar nuestra independencia del pecado y nuestra dependencia de Dios.
Nuestra verdadera independencia, hermanos, se encuentra en Jesucristo, que nos dio vida abundante, que nos dio libertad. Reflejemos entonces, amados hermanos, unos a otros nuestra dependencia de Dios y la independencia del pecado que por la fe en el Hijo de Dios tenemos y gozamos cada día. Póngase de pie, hermano.